Buenas tardes. Perdonarnos la tardanza, que nos hemos descuidado 6 minutos. Bueno, os presento a Fernando Valladares. Viene a clausurar el 4º ciclo de ciencia que hacemos en la Biblioteca Pública de Segovia. Y en el día de hoy lo que trataremos es el tema del cambio climático y las implicaciones que tiene, sociales, económicas. Os presento brevemente a Fernando. Fernando es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y es Premio Internacional Mason Hale. Es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y trabaja en Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Es profesor asociado, además, de la Universidad Rey Juan Carlos y, científico altamente citado. Su preocupación principal es el cambio climático y, divulga activamente a través de foros internacionales y de medios de comunicación, como te hemos visto en muchas ocasiones. Así que es el momento de que nos hables. Muy bien. Fernando, muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues buenas tardes a todas y todos. Un placer estar aquí hoy. Un gusto tener esta oportunidad de cruzar la sierra. He venido por el puerto de Navacerrada, disfrutando un poquito de la tarde de primavera tan estupenda. He pasado por la granja, sitios que conocéis muy bien. Y pues estamos aquí para hablar de un tema candente, ¿no? Nunca mejor dicho, el cambio climático. Así que, sin más, voy a ir avanzando con las diapositivas que van a ir marcando el ritmo y que sé que van a sacar muchos temas, no todos se pueden desarrollar en la misma profundidad, y si hay alguna cosa que no queda clara o que queréis profundizar, pues luego estaré encantado de que derivemos la conversación hacia los temas que más os gusten. La verdad es que hay que empezar por un análisis un poco tremendo de nuestra relación con la naturaleza. Esto de que la relación nuestra con la naturaleza es tóxica, no lo digo solo yo, ni lo dicen solamente los ambientalistas o los ecologistas. Estas son palabras textuales del Secretario General de las Naciones Unidas, de Guterres, ¿no? Creo que para todos resulta bastante claro que tenemos una huella planetaria muy grande. Los plásticos en los últimos años han llamado mucho la atención porque se han empezado a encontrar por todos los lados y en la atmósfera se nota menos, con la vista, pero lo sufrimos con otros órganos de los sentidos y lo sufrimos a través de las temperaturas, que es otra de las grandísimas huellas globales, ¿no? Todo esto nos lleva a hablar de una especie de era geológica. Digo una especie de era geológica porque estrictamente el antropoceno no está aceptado por la Comisión Internacional de Estratigrafía, que es la que, de manera, como la Academia de la Lengua acepta nuevas palabras, pues la Comisión de Estratigrafía es la que acepta o no la propuesta de eras y demás. Pero el concepto de antropoceno, independientemente de que esté aceptado estrictamente por esta comisión, es un concepto muy intuitivo que se lleva usando ya más de una década y que ha generado incluso revistas científicas que tienen el nombre del antropoceno en el propio título. Como entendéis por la etimología de la palabra, es la era del ser humano, la era en la que el ser humano tiene una huella planetaria indiscutible. Lo que es paradójico es que el ser humano es el que se autoinflige amenazas y riesgos. Por supuesto, muchas de estas amenazas y riesgos, el hecho de que hoy llevemos mascarilla, que por cierto, si no os parece mal, me la quito, que estamos a buena distancia, luego me la vuelvo a poner. Pues el hecho de que estemos con mascarillas hoy aquí, en buena medida tiene que ver con amenazas que nos autoinfligimos. El deterioro ambiental y las prácticas nuevas, tráficos de especies exóticas, en fin, todo un cúmulo que daría para otra charla más, solo sobre pandemias, que alguna hemos dado hoy también, y que es junto con el cambio climático y con las distintas formas de contaminación, son esas muestras de que lo que le hacemos a la naturaleza nos vuelve como un boomerang. Entonces es muy paradójico, porque realmente a quien más daño hacemos es a nosotros mismos. Fijaros, para ilustrar, no voy a hablar de todas las amenazas, pero la contaminación atmosférica, aquí al estar al otro lado de la sierra, pues estáis libres de esta masa inmensa de contaminantes, ¿no? Sobre todo dióxido de nitrógeno,
aparte del propio CO2 y un montón de partículas de 2,5 micras que son tremendas y que sirven incluso de vectores para el coronavirus y para otras alergias y para un montón de problemas respiratorios. En fin, vivir en Madrid, incluso hasta la sierra, de hecho en La Pedriza, por ejemplo, se alcanzan picos de ozono en pleno verano que son debidos por la circulación, cómo le llega el ozono generado en la ciudad de Madrid, llega a La Pedriza y cae con bastante intensidad. Entonces uno está en la Sierra de Guadarrama, en la vertiente madrileña, pensando que está en un espacio perfectamente natural, y por la circulación justo le está cayendo el penacho de contaminación de Madrid. Realmente estáis aquí protegidos en la cara norte, pero esto es, bueno, no solo pasa en Madrid, pasa en Barcelona, pasa en Atenas, pasa en la Ciudad de México, pasa en un montón de grandes ciudades, y es, como veis ahí, el cuarto riesgo más importante de fallecimientos en el mundo. Se lleva al 12% de las personas que mueren todos los años. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de cambio climático, centrar un poco más la cosa en el cambio climático, aunque todas las cosas están bastante relacionadas. Veréis que como ecólogo me gusta establecer precisamente esas conexiones entre cosas que al principio no parece que tengan relación y que luego acaban estando muy relacionadas. Del efecto invernadero creo que todos más o menos habéis oído hablar, no lo voy a desarrollar mucho, es una analogía muy clara con lo que ocurre en un invernadero. La radiación llega, se transforma, se hace infrarroja y queda atrapada por una atmósfera que cada vez tiene más gases de esos que tienen esa propiedad de no dejar salir el infrarrojo. Lo que sabemos de la ciencia va refinando los cálculos, los estudios, las aproximaciones de la temperatura del planeta, porque ahora lo podemos medir casi todo. Lo que no podemos medir con termómetros, tenemos una red de satélites muy precisa, se pueden inferir y medir con bastante precisión a nivel planetario las temperaturas, pero hace un par de siglos y de ahí para atrás pues no teníamos instrumentos y entonces el ser humano, los científicos calculan cuál sería la temperatura de forma indirecta, por isótopos, por marcadores y demás. Bueno, pues un trabajo muy reciente le pone todavía más precisión a algo que ya veníamos sabiendo. Básicamente la evolución de la temperatura desde el Neolítico, desde que acabaron las glaciaciones, no ha hecho más que crecer. Durante mucho tiempo se pensaba que era la línea azul de temperaturas con un máximo hace unos 6.000 años, 7.000 años, pero ahora cuando se ha corregido por una serie de artefactos que ahora se entienden mejor, se ve que en realidad desde que se empezaron a retirar ya significativamente los hielos de las glaciaciones y el ser humano entró en su era del Neolítico, las temperaturas no han parado de crecer, así que el momento más cálido en los últimos 11.000 años es hoy. Fijaros en el ganchito gris, que es la última mitad, el último medio siglo hasta el presente, que es realmente un repunte que no se puede explicar por causas naturales, y esto es lo que normalmente hablamos de cambio climático. El clima ha cambiado siempre y seguirá cambiando por razones naturales, pero hay una influencia humana en algunos de esos cambios y sobre todo en el calentamiento global, que lleva consigo un montón de efectos en cascada, algunos de los cuales veremos a continuación. Indudablemente las temperaturas son el primer indicador de que el cambio climático está aquí, y el año pasado, el 2020, tiene un montón de récords. Fue el año más cálido de la historia desde que tenemos registro, desde que lo podemos medir es el año más cálido, y está entre los 7 años más cálidos, incluyendo el año pasado, están en la última década. O sea que vamos teniendo cada vez mayor frecuencia de récords de temperatura. En agosto del año pasado se midió la temperatura más alta de forma estándar, con un protocolo estándar, en el Valle de la Muerte, en California. En agosto se alcanzaron 55 grados. Con esto se puede cocer un huevo, despacito, pero ya se puede poner una sartén en el suelo y se te cuece el huevo, porque la temperatura de coagulación de las proteínas es 52, 53 grados. ¿Cómo sabemos que nosotros estamos detrás de esto? Que es una de las cuestiones que con los negacionistas, con la gente interesada en que negarlo todo, o con la gente que todavía tiene dudas y que cree que esto es una cosa de opinar, ¿no? Y vemos a tertulianos que dicen, pues a mí no me parece, pues yo creo, y todavía vemos incluso algún diputado un poco descarriado que dice algunos disparates desde el punto de vista científico. Pero una de las formas que podemos disipar las posibles dudas que quedaran en algunas personas es con estos 3 gráficos que llevan más o menos 20 años circulando y están más que documentados y más que comprobados. Es la evolución de las temperaturas, en rojo las observaciones y en gris los mejores cálculos que puede hacer la ciencia. Y esto es las temperaturas que ya han ocurrido en el último siglo. Los ajustes entre lo calculado y lo observado
Son buenos cuando incluimos los gases de efecto invernadero en el gráfico de abajo. Cuando incluimos tanto las causas naturales, que explican la variación, en el gráfico de arriba a la izquierda, que explican la variación hasta la mitad del siglo XX, pero si no metemos los gases de efecto invernadero que resultan de las actividades humanas, no hay modelo físico, matemático, capaz de reproducir lo que ya ha ocurrido, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Y por eso el ajuste del modelo de arriba a la derecha, en la segunda mitad, es muy bueno cuando solo metemos los gases de efecto invernadero. El mejor, lógicamente, es el que combina las dos cosas: las oscilaciones en los ciclos solares, los ciclos orbitales, los cambios en la alta atmósfera, etcétera, las causas naturales, acopladas a ese calentamiento rápido que está siendo inducido por emitir gases de efecto invernadero. Hoy por hoy se toma como referencia la era preindustrial, el siglo XIX, finales del XIX, y las temperaturas se refieren a esa temperatura promedio del planeta. Y estamos 1,1, casi 1,2 grados por encima, que así dicho parece poco, ¿no? Porque en un día, en Segovia, en un sitio así contrastado, pues puede haber 20 o 25 grados de oscilación. Entonces, 1,1, 1,2 parece muy poco. Pero en realidad esto es un promedio planetario. Si vamos subiendo las temperaturas, ahora veremos, por poco que suban las temperaturas, los efectos tremendos que se generan, porque cuando empezamos a multiplicar un poquito de temperatura por ejemplo, las masas de la atmósfera o las masas de los océanos, o las grandes masas de hielo, eso es mucho calor. Un poquito de temperatura multiplicado por tanto volumen que se calienta, por tanta masa que se calienta, es mucha energía que se atrapa. Y esa energía, ¿qué hace? Pues, entre otras cosas, clima extremo, etcétera. Uno de los conceptos importantes, no tan obvios y que no todo el mundo conoce del cambio climático, son lo que se podrían llamar puntos de inflexión. Vendría del inglés tipping point, puntos en los que cambias la trayectoria, la evolución natural. Las dos características de los puntos de inflexión son que a partir de ellos el sistema se porta de otra manera, a veces tienes información o conocimiento para decir cómo, pero a veces no, simplemente sabes que se va a portar de otra manera, y luego que es muy difícil volver atrás, que son bastante irreversibles. Esas son las dos características. Y hay como unos 15 en temas climáticos que están identificados, y 9 de ellos, que están en este mapa, son puntos que ya estamos ahí. Estamos en unos puntos en los cuales el sistema se empieza a comportar de forma muy diferente y va a ser difícil volver atrás, a no ser que nos pongamos las pilas, como quien dice. Por ejemplo, ¿qué puntos son estos? Pues muchos tienen que ver con las masas de hielo, con el hielo permanentemente congelado. Son muchas veces circuitos que no tienen regulación. Cuando empieza, lo que sea que ocurra, genera más de otra cosa, que a su vez genera más de esta cosa, y es como dos niños que se empiezan a pelear, que uno pelea al otro, el otro pelea al uno, o intervienen los padres, o un hermano mayor, o aquello solo va a cada vez más y acabará en llanto, ¿no? Pues estos son los círculos que se denominan retroalimentación positiva. ¿Y qué pasa con la fusión de los hielos? Bueno, los hielos y la nieve, como sabéis, tienen color blanco. El color blanco refleja mucha radiación. Cuando se funde mucha superficie de nieve y de hielo, aflora lo que hay debajo, que es o bien el mar, o bien la roca, o bien los bosques, que son más oscuros. Al ser más oscuros, absorben más radiación. Al absorber más radiación, derriten más nieve. Al derretirse más nieve, se absorbe más radiación. Y así entramos en un ciclo de estos que no tiene regulación, que simplemente más es más, y o intervienen los padres o esa pelea no termina, ¿no? Y aquí lo que tenemos es que intervenir nosotros y controlar las temperaturas. Hay más fenómenos, pero por ejemplo, ya que estamos hablando del permafrost, estos suelos permanentemente congelados, que algunas veces se descongelan apenas un mes o dos al año, pero en algunas latitudes no llegan a descongelarse en todo el año, ¿no? En Siberia, en el norte del Reino Unido, en Canadá, hay grandísimas extensiones de estos suelos que están congelados. Bien, pues estos suelos están descongelando o pasan cada vez más tiempo descongelados. ¿Qué ocurre? Que al descongelarse liberan, entre otras cosas, gases con efecto invernadero. Y ahí tenéis otro de estos ciclos que preocupan, porque el calor hace que estos suelos se descongelen, al descongelarse los gases que están almacenados se liberan y se produce más calentamiento, que hace que se derritan más los suelos, que liberan más gas, y ya tenemos otro de estos ciclos en los cuales no queremos entrar porque es muy difícil contrarrestarlos.
Otro de estos tipping points o puntos de inflexión es el que tiene que ver con la circulación termohalina. Termo de temperatura, halina de sal, es una banda de transporte de calor que hay en torno a los grandes mares y océanos de la Tierra. Esta cinta transporta nutrientes y, por ejemplo, en muchos de los caladeros de pesca, pues es un afloramiento debido a esta corriente que asoma y trae nutrientes de las capas profundas. Transporta también sales, transporta distintas densidades de salinidad y transporta temperatura, porque pasa por las zonas cálidas de la Tierra, el Ecuador, los trópicos, y circula hasta latitudes más al norte o más al sur, llevando allí calor. En Escocia, en Irlanda, no se podrían plantar patatas, por ejemplo, si no fuera porque el Atlántico trae calor del trópico y del Ecuador. Esto es fundamental para el funcionamiento de muchos ecosistemas, pero incluso para la economía y la sociedad humana. Aquí tenéis un esquema de la circulación en el Atlántico, una parte de esta cinta de transporte de temperatura y de salinidad, que es relativamente complejo, y lo que hace 20 o 30 años se calculaba, se predecía que el calentamiento iba a poder alterar esta cinta, que podían haber alteraciones que a su vez causaran más alteraciones en el clima, ahora ya hay observaciones, o sea, ahora ya hay medidas. La cinta de transporte va más despacio y en algunos sitios se están haciendo pequeños atajos. Estos atajos hacen que el agua caliente, más cálida del Ecuador y los trópicos, no llegue tan al norte. Y, por ejemplo, se ha documentado un enfriamiento del mar al sur de Groenlandia y de Islandia y un calentamiento muy importante en las costas este de Estados Unidos. Estos dos efectos lo que están haciendo es frenar esa cinta que tenía una cierta dinámica, y al frenarse la cinta lo que se está perdiendo es el efecto asociado a la cinta, que es, como os digo, entre otras cosas, la temperatura, una amortiguación. Entonces, precisamente por esto podrían entrarse, a pesar de que la Tierra se calienta, se podrían entrar en determinadas regiones amplias del planeta en una glaciación. En esas regiones que normalmente estarían más cálidas por el océano, al no llegarle ese calor, entrarían esas regiones en glaciaciones. Y están estas películas que han salido, como un par de versiones de Hollywood muy dramáticas, pero que se basan en modelos reales, que paradójicamente y contraintuitivamente, a pesar de estar calentándose la Tierra, algunas zonas pierden la conexión con las zonas cálidas y esas zonas entrarían en una posible glaciación o, desde luego, en un clima muchísimo más riguroso, más frío. Fijaros, más cosas a escala planetaria que ocurren con esto. Que uno piensa que bueno, lo que ocurre en Segovia, pues en Segovia se queda. Pues no. En Segovia, lo que ocurre en Segovia acaba dando la vuelta al planeta, y lo que ocurre en otros rincones del planeta, las cenizas, por ejemplo, de los incendios de Australia. Recordaréis, el año pasado, en enero, febrero, hubo unos incendios tremendos en Australia. En 10 días, todas las ciudades del mundo registraban picos de cenizas que eran las cenizas de Australia. O sea que estamos muy conectados. Fijaros, una cuestión súper importante en la productividad del planeta, pero en el clima del planeta, es el bosque amazónico. Y el bosque amazónico crece y funciona gracias a la fertilidad del polvo del Sáhara, que de vez en cuando es arrastrado por los vientos y lleva fertilizantes, fosfatos y nitratos. En todo ese polvo se deposita en el Amazonas, y el Amazonas, gracias a esa fertilización periódica que va recibiendo del Sáhara, pues tiene los niveles de diversidad, de productividad que tiene o que ha tenido tradicionalmente. Lo que ocurre con el cambio climático y con esta corriente alterada de circulación es que los vientos alisios, esos que llevaron a Colón y a los demás conquistadores, pues los vientos alisios están soplando con menos intensidad. Al haber menos vientos alisios, las posibilidades de que se transporte a larga distancia el polvo del desierto disminuyen, y entonces esa fertilización planetaria, fijaros, estamos hablando de 3.000, 4.000 kilómetros de distancia, pues esa fertilización se está realizando con menos intensidad. Así que fijaros hasta dónde pueden llegar ese 1,1 tan inocente que parecía de temperatura. Y todavía tenemos en la memoria, quizá en Segovia Filomena se sufrió, pero donde se sufrió de verdad o con más intensidad fue en Madrid, y de hecho dentro de Madrid no se sufrió por igual. En la sierra no se sufrió tanto como al pie de la sierra. Yo vivo al pie de la sierra y tuvimos unas nevadas, y hay todavía, que parece que
haya habido un bombardeo, porque están los árboles todavía destrozados, se han recogido la principal leña, pero todavía son escenas que parece, en fin, que haya ocurrido un conflicto bélico, ¿no? Lo de Filomena ha sido muy tremendo. Mientras ocurría Filomena, pues teníamos algunos empresarios y políticos, gente influyente que lo que dice parece que tiene mucho eco, haciéndose un poco en fin, haciendo bromas al respecto que tenían analogía con las bromas que en el año 2018 hizo Trump, ¿no? Diciendo, ¿dónde está el calentamiento ahora que lo necesitamos? Porque con el frío que hacía y todo el mundo, pues mira, qué ocurrente. Pues claro, es verdad. Pues es que uno de los efectos del cambio climático es el clima extremo. Es una de las predicciones que sale directamente de todos los modelos. ¿Y qué ocurrió con Filomena? Bueno, pues no se entiende todas las piezas del puzzle porque es muy complicado, se tardan meses o a veces años en recomponer la dinámica atmosférica, pero sabemos que ocurrió un calentamiento estratosférico súbito. La estratosfera es la capa que queda por encima de nuestra capa. Nosotros vivimos en la troposfera, la esfera del cambio, donde se mezcla mucho, donde tal. La estratosfera es todo lo contrario, es una capa muy tranquila, muy plácida, bien, que está por encima de los 12.000, 15.000 metros del nivel del medio de la Tierra. Bien, pues la estratosfera, hace un frío que pela, sufrió un calentamiento que significó que el 5 de enero, en lugar de estar a 70 bajo cero, pasó a estar a 20 bajo cero. Son 50 grados de calentamiento. Se ha visto que estas cosas han ocurrido otras veces y se va empezando a entender que tienen que ver con el calentamiento de la troposfera, que de vez en cuando generan estas interacciones, aunque no están perfectamente simuladas. ¿Qué ocurrió? Que este calentamiento en las capas altas de la atmósfera genera que el vórtice polar, es otro concepto que podéis indagar si queréis en Wikipedia, el vórtice polar que se establece de forma muy fuerte en el invierno del hemisferio norte y que está en el polo y que tiene un cinturón en el cual hay una corriente en chorro, que es la que aprovechan, por ejemplo, los aviones. Sabéis que cuando van a América tardan una hora menos que cuando vuelven de América, porque esa corriente en chorro que está en las capas altas de la atmósfera la pueden aprovechar para navegar, ¿no? Y que tiene que ver con Coriolis y el giro de la Tierra. Bueno, esta corriente en chorro que forma parte del vórtice se vio alterada, la corriente en chorro se sabe y se va viendo que va debilitándose también por el calentamiento, y se abren a veces como dos vértices, que es lo que se ve ahí, y entre medias se cuela el aire frío polar hasta latitudes muy abajo. Puede llegar, pues, lo que ocurrió en esos meses, que de repente no hubo ninguna masa de aire que interrumpiera o que sirviera de barrera ante el aire frío del polo y llegó hasta la península ibérica. Sin embargo, si recordáis la hemeroteca, mientras aquí estábamos en Madrid o en León con temperaturas récord bajo cero y demás, pues en el este del Mediterráneo, en Grecia y en Turquía, se estaban bañando a 22, 24 grados de temperatura. Eso es cambio climático. Esa variabilidad, esos contrastes. En el mismo mes de enero, en dos zonas del mismo mar, temperaturas tan inusuales, unas por altas y otras por bajas. Pues esas son las cuestiones que van asociadas al calentamiento. El calentamiento, como os decía, se almacena ese calor. Durante mucho tiempo no salían del todo las cuentas de dónde iba ese calor que se calculaba y que se estaba empezando a medir, que se almacenaba en la atmósfera. Bueno, pues después de 20 o 30 años se ha ido almacenando en las masas de hielo y en los grandes océanos y mares del mundo. Son fracciones de grado, por eso es difícil de detectarlo, pero si lo multiplicáis por ese tremendo volumen es muchísimo el calor almacenado ahí. Y ahora se sabe que la intensidad y la frecuencia de fenómenos como la gota fría, que es un fenómeno natural, o los huracanes en el Atlántico, que son otro fenómeno natural, pues la intensidad y la frecuencia de esos fenómenos se está aumentando. Y la ventana de tiempo, por ejemplo, la gota fría tradicionalmente empezaba a finales de agosto y terminaba a finales de septiembre. Ahora empieza a principios de agosto, incluso en julio, y continúa hasta octubre, casi noviembre. Y lo mismo ocurre con la temporada de huracanes. Se amplía los meses al año en lo que puede ocurrir, aumenta la frecuencia. El año pasado también fue una época histórica de huracanes. Hubo momentos en que había 14 tormentas en el mapa simultáneamente. Esto prácticamente no había ocurrido nunca, y de las 14 había 3 o 4 de nivel 1. El año pasado ocurrieron 2 medicanes, que son huracanes mediterráneos. Son fenómenos, son células de ciclónicas que se originan en el Mediterráneo, porque sabéis que de vez en cuando llega algún
huracán atenuado que cruza el Atlántico y llega ya como tormenta tropical. Bueno, pues los medicanes se generan aquí. Y hubo uno que entró por Lisboa, que se generó a las costas de Lisboa, cruzó Lisboa y salió por Asturias el año pasado. Y otro que tuvo lugar por la zona de Grecia. Son fenómenos que, como digo, se conocían, pero ocurrían muy pocas veces, y el año pasado ocurrieron 2 medicanes en medio de toda esa cantidad de huracanes. Quiere decirse que esto va en serio, ¿no? Muchos de los impactos del cambio climático los estamos viendo en los telediarios, ¿no? y en los documentales, entonces no voy a entrar mucho en ellos. La subida del nivel del agua del nivel del mar es ya una realidad para muchos sitios, ¿no? En el caso de Venecia, además, se hunde la propia ciudad y todavía se amplifican los problemas, ¿no? Pero muchos deltas del mundo, donde viven millones de personas, pues están viendo afectados, por eso que pueden ser a lo mejor apenas unos centímetros del nivel medio del mar, pero que hace que, por ejemplo, cuando hay una tormenta, como ocurrió el año pasado con Gloria en el delta del Ebro, pues si el nivel del mar sube un poquito, las tormentas todavía entran más tierra adentro y son más destructivas. Los puertos españoles, por ejemplo, no están diseñados para el mar de hoy, no para el mar del futuro. Ya no están diseñados para el mar de hoy. Ni las bocanas de los puertos están orientadas a las corrientes principales, protegidas de las corrientes principales, ni la altura promedio de las infraestructuras de los puertos están preparadas para la altura de ola. El año pasado, Valencia, por ejemplo, registró récords de altura de ola en esa época de tormentas del invierno del año pasado. Entonces, lo que pasa es que los puertos se han hecho, pues como hacen, por ejemplo, los vascos, las cosas, ¿no? Se hacen fuertes y por encima. O sea, tú lo calculas para esto, pero le echas como quien le echa una cucharada extra de azúcar al café. Y por eso están aguantando y aguantarán un poco más, pero ya están fuera. Es como si tenemos el yogur con la fecha de caducidad, ¿no? Te lo puedes comer probablemente 10, 15 días después, si lo has tenido en la nevera no pasa nada, pero el fabricante te dice, esto expiró hace ya 10 días. Bueno, pues los puertos españoles, la mayoría de ellos, han expirado hace ya un tiempo para el clima actual. Y lo mismo ocurre con las presas de muchos pantanos y embalses en todo el mundo, no solo en España, que se construyeron para otros regímenes de torrencialidad. Y ahora las nuevas torrencialidades provocadas por estas lluvias ya, en fin, ponen en compromiso a infraestructuras que no fueron diseñadas para estos climas. Podríamos hablar mucho. Esta es otra gráfica interesante, más que nada porque es una reconstrucción lo más fidedigna que se puede de 2000 años de sequías y lluvias. Es un trabajo, una filigrana de recomponer el crecimiento de los árboles. No todos los árboles tenían 2000 años, pero vas empalmando unos árboles con otros árboles, incluso utilizando anillos de madera de muebles históricos, yo qué sé, Luis V o los Borbones, y entonces se podía ir enlazando los periodos de crecimiento, se sabía de dónde venía ese árbol, tal, y se ha ido reconstruyendo los ciclos de sequía y de lluvias de los últimos 2000 años, y se puede ver que estamos en el periodo pues de mayor sequía de todos estos 2000 años. O sea, no solo son las temperaturas, sino también la sequía. Hay mucho ruido, hay mucha variación. El clima, por razones naturales, ha pasado por lo que se conoce como la sequía celta, o un periodo Lalia de sequía, o la sequía medieval, pero en la actualidad estamos en el periodo más seco desde que lo hemos podido reconstruir con bastante fidelidad. Lo que es curioso es las cosas que hacemos sin querer. Y poniendo otra vez los ejemplos estos de los niños que se pelean, ¿no? Pues a veces los niños sin querer se empiezan a pelear y manchan la pared o rompen la puerta o tiran un jarrón, ¿no? Y a veces eso es peor que el bofetón que se darrean uno a otro. Pues el ser humano, con esto de enredar con el clima, por ejemplo, lo que ha hecho es otra vez más cambiarle el eje de inclinación a la Tierra. Dices, bueno, no mucho, pero mensurable, se puede medir. Incluso esto también ha tenido consecuencias en la duración del día. Le hemos cambiado la duración al día. O sea, el día es ahora un poquito más largo. Y lo hemos hecho ya 2 veces. La primera vez fue con la presa de las 3 gargantas en China. Al juntar tanto agua allí, se cambió el centro de gravedad de la Tierra y, como digo, se inclinó la Tierra con otro ángulo, ligeramente, son fracciones de grado, pero se puede medir, y se cambió también la duración del día. La Tierra iba como un poco más despacio. También son fracciones de segundo, ¿no? No es perceptible, pero sí es mensurable. Y la segunda vez
por así decirlo, es ahora ya con los satélites y con sistemas de precisión a escala planetaria se ha podido ver que la fusión de todos esos hielos en el Ártico ha generado un nuevo cambio del centro de gravedad de la Tierra, y este cambio ha traído consigo pues, un cambio en la inclinación y un cambio en la duración del día. O sea que hacemos unas cosas tremendas, ¿no? Y otras cosas que hemos hecho, esto es como la película esta de Hollywood de Cariño, hemos encogido a los niños. Pues cariño, hemos encogido la estratosfera. O sea, realmente nadie lo creía. Las primeras medidas decían, pero ¿cómo va a ser? Pues ahora ya se ha podido determinar, incluso se ha podido modelizar y explicar que la inyección de gases con efecto invernadero en la troposfera genera un enfriamiento en la estratosfera, una vez más, la capa que tenemos por encima, y al enfriarse y al someterse a la presión por abajo de estos gases, se adelgaza. Y ha perdido de momento 400 metros y se calcula que puede perder del orden de 1 kilómetro, si no mal recuerdo, sí, 1 kilómetro, kilómetro y pico para el 2080. Y esto sí tiene consecuencias, ya no es tan anecdótico, porque esto está afectando a los sistemas de GPS, a las órbitas de los satélites artificiales, está afectando a los cálculos y a la facilidad con la que entran las naves que mandamos al espacio. En fin, esto ya empieza a ser un enredo con consecuencias. Pero, por ponernos ya muy dramáticos, este va a ser quizá el momento más dramático de hoy, el cambio climático mata, directamente. Se calcula que el año pasado murió 250.000 de personas directamente por causas debidas al cambio climático, y cuando metemos todas las causas indirectas, el número de fallecimientos se eleva a decenas de millones. O sea, decenas de veces lo que murió las personas que murieron el año pasado por la COVID-19. Eso causado por el cambio climático. ¿Por qué? Bueno, pues porque el cambio climático afecta a muchas cosas que tienen impactos en nuestra salud. Indudablemente el clima extremo es lo primero que pensamos, pero no es lo único, ni lo que se lleva a más gente por delante. Tenemos migraciones forzosas. Por ejemplo, la mitad de las personas que hoy en día se mueven por el planeta forzados por las circunstancias es empujados por un clima que ya no les permite cultivar, que ya no les permite vivir, que ya no les da el agua necesaria. La mitad de las personas, son muchos millones de personas todos los años que se desplazan empujados directa o indirectamente por el cambio climático. En estas migraciones hay conflictos, hay mortandad, hay enfermedades y todo esto está empujado por el cambio climático. El cambio climático está asociado con la contaminación del aire y la contaminación y el cambio climático se llevan por delante. Ya decía al principio que la contaminación sola ya se lleva, es la cuarta causa más importante de fallecimiento, se lleva el 12% de los fallecimientos a nivel planetario. O sea que estamos hablando de una cosa pues muy seria, la verdad. Y esto nos lleva a un concepto que tiene mucho que ver con el antropoceno y que son estos límites planetarios. Hace ya algunos años, en el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, Johan Rockström y otros, hablaban de límites planetarios, de una serie de condiciones que tenía que reunir el planeta. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos vivir. Se consideran condiciones, por ejemplo, el clima, el número de especies, la contaminación, la fragmentación o alteración del hábitat, el ozono en la estratosfera. Son 9 cosas importantes para que nosotros estemos y que en el esfuerzo de estos investigadores ha sido ver dónde estarían los límites, dónde podrían estar los valores de seguridad que no deberíamos rebasar, ¿no? Y bueno, en ese gráfico se pinta en color verde cuando estamos en la zona verde, en la zona de seguridad, en amarillo cuando es una zona peligrosa, veis el cambio climático ya está en amarillo, pero por ejemplo está en rojo, que ya ha rebasado límites de seguridad, pues la diversidad genética, la pérdida de especies o la contaminación por nitrógeno. Son causas también muy importantes de degradación ambiental y que se considera que ya han cruzado unos umbrales tremendos. E insistir en esa idea de que lo de salvar el planeta es una forma de hablar, pero al planeta no hay que salvarlo, a lo que hay que salvarnos es a nosotros. O sea, esto es una amenaza para nosotros, no es para las especies, y además ni siquiera es para nuestros nietos, es para nosotros, literalmente nosotros, porque el cambio climático ya está aquí, que durante mucho tiempo hemos estado diciendo, bueno, eso ocurrirá. No, ya está ocurriendo. Ya el año pasado murieron todas esas personas que os he dicho. Así que, bueno, hay que admitir que la crisis ambiental está detrás de muchos de los problemas que tenemos. El hecho de llevar mascarillas hoy, lo estábamos diciendo antes, un montón de cambios que se están introduciendo en nuestras vidas, la crisis económica, la crisis energética, la crisis social y la crisis sanitaria,
Son 4 crisis que se derivan de la crisis ambiental, de esa relación tóxica con la naturaleza que hablábamos al principio. Pues eso va derivándose de formas que no siempre entendemos del todo, pero que tenemos suficientes piezas para decir, de allí vienen los problemas, ¿no? Es la fuerte diferencia entre la fiebre y la gripe, ¿no? Cuando tienes fiebre te tomas un paracetamol, pero a lo mejor no te estás curando de la enfermedad que puede ser la gripe. Pues la enfermedad, el problema grave de fondo de la crisis que estamos sufriendo, de todas estas crisis, incluso crisis de valores, crisis democráticas, crisis de confianza en las autoridades, estos son emanaciones y manifestaciones de una crisis de fondo que tiene que ver con una explotación no sostenible, con esta crisis ambiental que podemos meter en general muchos aspectos, ¿no? Entonces también hay que cambiar la narrativa, y aquí me propongo cambiar un poco el tono, porque es muy fácil caer en escenarios apocalípticos. La verdad es que datos no nos faltan, o sea que no es que esté diciendo que los escenarios apocalípticos no existan, pero hay muchas maneras de contar las cosas y siempre se puede combinar un escenario tremendo con una posible alternativa o con acciones que podemos hacer o que se deberían hacer, ¿no? Y esto es una manera de desbloquear, por ejemplo, el miedo. El miedo es una emoción con valor adaptativo que nos hace evitar correr riesgos innecesarios. Muchos mamíferos y invertebrados incluso han desarrollado el miedo como una actitud y una emoción y un comportamiento asociado que te hace no incurrir en riesgos, ¿no? Pero el abuso de la narrativa del miedo a lo que lleva es al bloqueo. Hay personas que ante el miedo, bueno, se hablaba del Juan sin miedo, hay gente que ante el miedo se crece o que no tiene miedo, pero el miedo en una justa medida puede hacernos ser prudentes, pero en general tiende a bloquear, y justamente lo que no necesitamos ahora es una sociedad bloqueada. Lo que necesitamos ahora es una sociedad activa, creativa, con ganas de hacer cosas, en fin, que a cada uno aportemos lo que podamos. Entonces, hay que ir cambiando, pero realmente es un arte comunicar el cambio climático o la crisis ambiental sin incurrir en el miedo, sin ser muy apocalíptico, pero sin maquillar la realidad. Por eso hablo, como científico, de algo poco científico que es el arte, pero es que es verdad que es una cosa muy tenue. No es lo mismo hablaros a vosotros que hablar a niños, que hablar a personas con más cultura o menos cultura, o con un nivel adquisitivo X o Y, ¿no? Y hay que ir ajustando las circunstancias en las que se cuentan las cosas para que salga lo mejor de nosotros, que lo necesitamos porque estamos en una crisis. Fijaros, un pequeño ensayo de cómo cambiar la narrativa sería, este gráfico de la derecha muestra de qué muere la gente. Bueno, es del 2017, pero seguimos muriendo más o menos de lo mismo. Básicamente las 3 primeras enfermedades que causan 18 millones de muertes todos los años, o 9, o 3, o casi 4, son las enfermedades cardiovasculares, los cánceres o las enfermedades respiratorias. Ninguna sorpresa, esto más o menos lo sabemos todos. Quizás si miramos en la zona intermedia del gráfico aparecen las enfermedades y los factores que causan del orden de 1 millón de fallecimientos al año, que más o menos 1 millón es lo que el año pasado murieron por coronavirus, para tener en referencia, porque los números grandes son a veces un poco mareo, ¿no? Bueno, pues fijaros, por suicidio, por malaria, por sida, por accidente de tráfico, mueren todos los años más o menos lo que murieron el año pasado por el coronavirus. Para que lo pongamos en contexto. Bien, una de las cuestiones que tenemos cada vez más clara es que la mayoría de estas enfermedades son acentuadas, catalizadas por la degradación ambiental. Y una manera de contar esto en positivo, en lugar de hablar de muertes y de fallecimientos, que es todo bastante tétrico, es, por ejemplo, lo que hicieron Hamilton y colaboradores hace poco, en febrero de este año, en una revista importante de medicina, en la que hablaban de las personas a las que les salvábamos la vida por ajustarnos al Pacto de París, al Acuerdo de París. Por poner en práctica la reducción de emisiones para no superar ese 1,5 grados de temperatura que nos hemos propuesto no superar con París, pues resulta que por hacer eso, en el mejor de los escenarios que lo logremos hacer, pues hay 6,4 millones de personas que no mueren por los cambios asociados en la dieta, en la producción de alimento y en lo que comen. Parece mentira, pero hay un montón de cosas que reducen emisiones, que tendremos que implementar, que se irán implementando, que
van asociadas a lo que comemos, a la dieta, y eso le salva pues, de enfermedades cardiovasculares y de cánceres a lo que se ha calculado del orden de 6,4 millones de personas que no fallecerán de aquí al 2040 por eso. Lo mismo ocurre con los 2,1 millones de personas que, gracias a una movilidad más activa por cambiar los sistemas de transporte y comunicación, no se morirán de aquí al 2040, y es un mensaje en positivo, y es un mensaje que también me sirve para conectar cosas. Cambio climático, dieta, transporte, organización, cuestiones sociales. En Madrid Central, con todo lo polémico que ha sido, aquí en Segovia habéis estado muy felices, no necesitáis probablemente un Segovia Central porque el aire es bien puro, pero en Madrid Central se implementó esto, y sabéis que ahora los jueces le han dado marcha atrás, es todo, bueno, en Madrid es para reírse y en la distancia casi mejor. Le salva la vida a Madrid Central al equivalente de un vuelo Boeing 747 que se estrellara cada año. Hay 500 madrileños que le deben la vida a Madrid Central cada año. Es una forma también en positivo, ¿no? Tú puedes decir, ay, es que Madrid Central, ¿dónde meto el coche? ¿Ahora qué hago? ¿Restringe mis libertades? Bueno, lo puedes ver así, o puedes ver lo que hay. Un accidente de Boeing 747 que te has ahorrado este año. Bueno, hay muchas cosas que podríamos decir, hay aspectos económicos, hay la derivada. A mí no me gusta mucho hablar de dinero, pero la verdad es que tenemos que acabar hablando de dinero. Porque no solo vamos a enfrentar, y estamos enfrentando ya una crisis económica, sino que muchas veces se dice como que tenemos que elegir si conservamos, si nos desarrollamos, si emitimos, pero tal. Bueno, en realidad hay que primero ser muy honestos. Una de las cosas que se nos vendió y nos vendemos a nosotros mismos es que cuando tenemos más dinero tenemos mejores tecnologías y contaminamos menos. Pues no es cierto. En este trabajo que se publicó el año pasado, muestran que cuanto más dinero, que es lo que se representa en una de las curvas, el Producto Interior Bruto en color marrón, pues cuanto más dinero, pues también más emisión de combustibles, de CO2 por quemar combustibles fósiles. Lo que pasa es que en paralelo a nuestra capacidad de hacer impactos, también aumenta nuestra capacidad para engañarnos con programas verdes y con enmascarar de proyectos sostenibles el proyecto Renove, ¿no? El Renove es un gran fiasco, ambientalmente hablando. Te dicen, no, renueva tu coche para que emite a menos. Claro. ¿Y deshacerse del coche antiguo? ¿Y las emisiones de deshacerse del coche antiguo, dónde están en el balance? O sea, nos hacemos un poquito trampas al solitario, luego lo mencionaré. Por seguir hablando un poquito de dinero, os remito a los que hablan realmente de dinero, no yo. Ni vosotros, que yo sepa, ninguno estáis en el foro de Davos, que se reúne todos los años en febrero, y que están allí los que mueven realmente dinero. ¿Cuánto dinero moverán y qué visión a largo plazo tienen? Que cuando viene un político desenfocado como Trump, no le hacen ni caso. Trump el año pasado, hablo bien, el año pasado, se paseó por allí pensando que iba a tener allí mucho éxito, no le hicieron ni caso. O sea, estas personas de las finanzas dicen, este hombre no se entera de nada o no quiere enterarse o lo que está haciendo no tiene ningún sentido. Hablan de inversiones baratas. Todo lo que tenga que ver con combustibles fósiles a las grandes entidades financieras no les interesa, porque en 10, 20, X años eso no va a valer nada, es un dinero que no genera riqueza y ellos lo tienen clarísimo. En sus informes, que son públicos, están en inglés, pero hay algún resumen en español, te lo dicen con colores muy claramente. Las amenazas para la economía, el impacto y la probabilidad de riesgos para la economía, desde el año 2012 predomina el verde, que son los riesgos ambientales. Para la economía los riesgos son ambientales, no son económicos. Los riesgos económicos se pintan en azul y hace ya más de 6 años que lo azul no impacta a la economía. La economía no es un riesgo para la economía. Lo que tenemos no es una crisis económica. Es el resultado de una crisis ambiental que tiene manifestaciones económicas. Y esto a mí me gusta porque lo dicen los que barajan dinero, no nosotros que podemos tener un poco de conflicto de intereses porque nos encanta la sierra, nos encanta la montaña, nos encanta la naturaleza y podemos tener un sesgo en esto. Esto lo dicen las personas del dinero. Y también las personas del dinero hacen informes muy claritos, como el Bank Rolling Extinction Report, un informe que está en inglés, pero bueno, se podrá encontrar alguna traducción y si no, con Google, el traductor de Google, se puede uno orientar, en el que dicen cosas que del último año del que hay datos fehacientes completos es 2019. En el 2019 se gastó el doble del Producto Interior Bruto de España a nivel mundial en destruir el medio ambiente. Así de sencillo. Y una vez más, esto lo dicen los señores del dinero, no lo decimos nadie del ámbito de la ecología, ni ambientalistas, ni nada. Lo dicen los señores del dinero, ¿no?
Ahí se desglosa, pues, si es por la extracción de minerales, si es por el turismo, si es por la producción de alimentos, o sea, por categorías, y luego qué países, qué continentes, tal. Pero los bancos y las entidades financieras han financiado actividades destructoras a través de emisión de gases de efecto invernadero o de extinción de especies o de contaminación por valor de 2 veces el Producto Interior Bruto de España. Como no terminamos de ponerle freno a esa degradación ambiental, vamos ensayando en paralelo cosas. Y una de las cosas que funciona es repercutir las externalidades. No sé si habéis oído hablar de este concepto de las externalidades, pero es una palabra que suena un poco rara, pero que en el fondo es bastante intuitiva. Y es el hecho de que cuando hacemos cualquier actividad tenemos un impacto que no se suele repercutir en el coste de esa actividad. Yo, por ejemplo, me he trasladado de mi casa aquí y yo el único coste que imputaría sería el gasto de gasolina, pero en realidad tendría que imputar también el efecto sobre el medio ambiente, que se puede calcular y que por los gases que yo he emitido y más el neumático gastado, etcétera, se calcula, y pues tengo que sumarle a mi viaje a Segovia 20 euros o lo que sea por esas externalidades. Las empresas hacen muchas actividades que resultan beneficiosas económicamente porque no pagan las externalidades, porque las externalidades ambientales las pagamos todos, que es lo mismo que decir no las paga nadie. Entonces, si la empresa Danone hace yogures, pero vierte al río pues las aguas medio regulares, pues el río se las compone y nosotros lo medio depuramos, y Danone no repercute en el precio del yogur todos esos gastos ambientales. Si los repercutiera, el yogur no valdría lo que vale, valdría mucho más, y a lo mejor no le saldría rentable ni a Danone hacer yogures ni a nosotros comprarlos. Cuando se ha empezado a repercutir el coste, y esto hay un trabajo que lo calcularon en las penínsulas, en las repúblicas bálticas, durante una década estuvieron haciendo pues unos ensayos y unas mediciones, unos cálculos financieros y demás. Cuando se repercute en las actividades empresariales los gastos derivados de emitir toneladas de CO2, pues al final eso actúa como disuasorio de la emisión. Y al final tienes que ajustar las emisiones y vas reduciendo las emisiones porque te sale tan caro emitir que dices, vamos a emitir un poco menos. Es como si viajar al centro de la ciudad te va saliendo cada vez más caro y dices, bueno, pues yo esta semana igual me lo ahorro y ya veremos si vamos la que viene. Pues eso ocurre con repercutir las externalidades. Funciona. No es maravilloso, no es perfecto, es difícil de implementar, pero funciona. Ponerle precio al carbono funciona. Cuanto más caro es el emitir, también funciona. Joe Biden en Estados Unidos, en sus primeros 100 días, ha intentado poner en marcha tantas cosas que con que le salgan bien la mitad, ya vamos bien. Una de ellas ha sido pasar de un carbono barato, que ha llegado a estar a $4 la tonelada, a ponerlo a 50. Y la idea es llegarlo hasta a 100. $100 una tonelada, poner en la atmósfera una tonelada de CO2. Si te cuesta $100 poner una tonelada, hay muchas actividades de transporte, de producción, de cemento, de acero, de tal, que es que no te van a resultar rentables. Entonces no harás esa actividad, no emitirás. ¿Cómo se las compones? Bueno, pues ya iremos viendo. O sea, son vasos comunicantes, la economía está comunicada, la sociedad está comunicada, habrá que buscar alternativas entre todos. Bien, pero de entrada, como mecanismo disuasorio, el ponerle precio al carbono funciona. El impuesto, esta es otra tercera medida, poner impuestos. Lo interesante, creo que no tengo una imagen, pero lo interesante es que ya hay grandes empresas que piden que les imputen impuestos. Grandes empresas están pidiendo impuestos. ¿Por qué? Porque prefieren tener un horizonte predecible, aunque no sea tan rentable, que decir, bueno, estoy 3 o 4 años, pero no sé cuánto tiempo voy a estar librándome de esto. Y luego me vendrá el garrote. Ahí es, pues las entidades que mueven mucho dinero muchas veces tienen esa visión que nos falta no solo a los ciudadanos, sino sobre todo a muchos de nuestros políticos que viven en la escala de 1 año, 3 años, la escala electoral. Esas entidades financieras, esas grandes empresas, muchas veces tienen esa visión de negocio a 20, 30 años y dicen, prefiero que me empiecen a gravar con impuestos y ganar algo menos de dinero, pero tener una estabilidad presupuestaria a décadas vista, que el pelotazo de ahora me libro y los años que me libre, pues ala, y luego ya veremos. Así que fijaros en qué situación estamos. Sin embargo, hay cosas como esto del bosque de Hambach. Es un caso que te hierve la sangre, que es inexplicable.
Alemania, dentro de la Europa, que ya por sí es un continente verde, Alemania es muy verde, y resulta que tienen un bosque estupendo, que se lo están cargando para alimentar las centrales térmicas. Están sacando un carbón de pésima calidad, además, muy contaminante, muy poco energético, y se están cargando un bosque. Ahí llevan años con manifestaciones y tal, y el bosque sigue menguando, menguando y menguando. Y es como inexplicable, es decir, caray, si esto ocurre en Alemania, donde el Partido Verde puede que ahora gane las elecciones, pero en cualquier caso tiene un 27, casi un 30% de cuota de electorado, si eso ocurre en Alemania, ¿qué no ocurrirá en otros sitios? O sea, ¿por qué? ¿Cómo es posible? O sea, lo del bosque de Hambach es de esas cosas que te tiene que hacer reflexionar y decir, ostras, el ser humano. ¿No? Bueno, podríamos hablar de muchas cosas. La verdad es que tengo muchos ejemplos que luego podemos desarrollar. Por poner en perspectiva, ¿qué significaría reducir las emisiones de acuerdo a lo que se pactó en París? Bueno, pues esto me valió un titular en El País que algunas personas dijeron, Juan Fernando, se te ha ido un poquito la mano. El titular, que se inspira en este artículo y que se inspira en datos reales, decía que nos hacen falta 4 pandemias en una década para reducir las emisiones. Claro, yo no me refería a que teníamos que enfermar, sino que eran las emisiones que se han dejado de emitir durante la pandemia, pues 4 veces eso durante 10 años es más o menos lo que tenemos que reducir para converger con París. Porque es que a ti te dicen, hay que eliminar 9 gigatoneladas, y tú dices, yo qué sé, pues será mucho, pero ¿cuánto es? Bueno, pues es... imaginaros lo que hemos reducido de transporte, de movilidad, de emisiones. Es verdad que la producción de energía no se ha reducido, con lo cual eso no, pero muchas cuestiones de transporte sí, y tenemos como una percepción, ¿no?, de lo que ha supuesto el COVID-19 en cuanto a reducción de emisiones. Por lo menos podemos tener, bueno, pues 4 veces eso en 10 años es lo que nos permitiría llegar al 2030, que es el año de referencia, con lo que nos hemos comprometido en París. Entonces, es posible, creemos que sí es posible, pero no es trivial, no es fácil. O sea, hay que hacer muchas cosas. Sabéis que acaba de entrar la ley de cambio climático. Ahora hablaremos un poquito más de ella. Pero quería hacer esta reflexión, ¿no?, con lo del bosque de Hambach, con estas cuestiones que no llamamos a las cosas por su nombre, nos hacemos muchas veces trampas al solitario. Vamos de verdes y luego no somos tan verdes. Tenemos un Green Deal, el Pacto Verde Europeo, que luego resulta que tiene muchas inconsistencias. En el mismo despacho de Bruselas donde se negocia el Pacto Verde, ¿no?, el Green Deal, el Acuerdo Verde y los fondos de recuperación con verde y sostenibilidad, en el mismo despacho se está negociando la Carta del Tratado de Energía, que es una especie de acuerdo vinculante para seguir con la producción de energía como hemos estado haciendo y emitir mucho. O en ese mismo despacho de Bruselas se ha acordado la renovación de la política agraria comunitaria. Y la política agraria comunitaria, tal cual está ahora, ni converge con París ni protege la biodiversidad. Entonces, dices, ¿pero es la misma Europa la que habla de verde y luego tiene la PAC y luego tiene estas cosas? Sí. Esta es. Bienvenidos a un mundo de contradicciones. ¿Quién no tiene contradicciones? Yo tendría que haber venido en transporte público, haber salido esta mañana en algún autobús y he venido en mi coche. Pues confieso, pues tengo esta contradicción. Y Europa tiene fuertes contradicciones y tendremos que acostumbrarnos a que en esta transición entraremos en contradicciones. Pero tenemos que hablar claro, y cuando hay una contradicción hay que llamarle contradicción. O sea, no vestirlo de... no. Esto es una contradicción. Vamos a ver cómo la resolvemos. La próxima vez que venga a veros intentaré venir en autobús y Europa que haga los deberes, ¿no? Bueno, el sistema socioeconómico que está de fondo de todos los problemas ambientales no funciona. Genera cada vez más desigualdad. Esto es otra cuestión que os podía ilustrar. Y la desigualdad, matemáticamente, esto no es una cuestión filosófica, ni de Tertuliano, ni una opinión, ni una ideología de que seas de izquierdas o derechas. Matemáticamente, la desigualdad social, a una sociedad que está explotando más o menos al 100% los recursos, que es la actual, alguien diría que estamos al 100 y pico por cien, pero cuando estás en ese límite de sostenibilidad, de que estás explotando a la naturaleza al límite o por encima de ese límite, la desigualdad social genera riesgo de colapso. Es matemático, es un tema matemático. Entonces, podemos esperar a tener esos colapsos, que pueden ser totales o parciales, o pueden ser más grandes o menores, pero vamos, grandes problemas ya serios, o bien tenemos las herramientas de anticiparnos, tenemos
escenarios, tenemos pronósticos, tenemos trayectorias, tenemos alternativas. No tenemos, es verdad, una alternativa completa al sistema socioeconómico actual, ¿no? No podemos mañana instalar el neocapitalismo 3.0, pues no hay una alternativa completa, pero hay muchas piezas que son alternativas, ¿no? Kate Raworth es una británica que tiene un modelo económico que parcialmente ya se está poniendo en marcha en la ciudad de Ámsterdam y que funciona y mantiene los derechos humanos y los límites planetarios dentro de la ciudad de Ámsterdam. O sea, tenemos piezas, pero no terminamos de decidirnos a dar el cambio. Entre otras cosas porque no nos atrevemos a decir que lo que hay que cambiar es el sistema socioeconómico, porque cuando lo dices, pues parece que seas un antisistema, o un rojo, un anarquista, o una persona inquietante. Bueno, yo estas cosas las digo así con bastante tranquilidad, no me acaloro demasiado, y me invitan al Senado, que estaré dentro de un tiempo, estuve en el Congreso en septiembre del año pasado, o sea que de estas cosas hay que hablar. Puedes estar más o menos de acuerdo en las partes que la ciencia no entiende del todo, y ahí sí que es materia un poco opinable. Es, por supuesto, opinable y decisión de todos cuánto riesgo queremos tomar, porque hay trayectorias que tienen más riesgo, otras trayectorias tienen menos riesgo. Bueno, pues como quien tiene una enfermedad grave y con el doctor pauta, pues si va por el tratamiento más agresivo o por un tratamiento más paliativo, pues bueno, pues esas son las cosas que hay que hablar. Pero tenemos que hablar, como dicen por ahí, a calzón quitado. O sea, hay que hablar con honestidad y de los términos y las cosas como son, ¿no? Y fijaros, formas de canalizar eventos como el de hoy. El evento de hoy es un evento informativo, donde os voy contando cosas, vosotros absorbéis, lo componéis con las cosas que sabéis, tal. Bien, pues a muchos os generará, si no tenéis ya, o os aumentará la inquietud que podáis tener por hacer cosas. Bueno, pues una forma de canalizar esa inquietud, aparte de contarlo en la familia y de, si eres profesor, contarlo a los estudiantes o de formar una asociación de vecinos o participar en tal, es lo que se conoce como democracia directa. Es perfectamente constitucional saltarse a sus señorías. Sus señorías están muy ocupadas, a veces hablan en un lenguaje crispado que no nos gusta a casi nadie y tienen una agenda de prioridades que puede no coincidir con la de la ciudadanía. Y hay mecanismos de democracia directa. Y esto no es ser antisistema, esto es utilizar el sistema, pero buscando fórmulas que quizá pues abren esperanza y canalizan preocupaciones sociales. Dos ejemplos de democracia directa. Pues la Asamblea Ciudadana del Clima, que precisamente hoy sale una orden ministerial para ponerla en marcha. 100 personas de España serán elegidas al azar para formar esta asamblea, que forma como una especie de tribunal popular, que será asesorado por externos independientes, por expertos externos e independientes, y que tomará una serie de resoluciones que se plantearán al Gobierno. ¿Cómo cuánto de vinculante con el Gobierno será? Pues ahí estamos en terra un poco ignota, porque son herramientas que no se han puesto en marcha mucho. La Asamblea Ciudadana en Francia ya lleva unos años funcionando, se sabe que su éxito legislativo no es muy grande, pero bueno, logran implementar algunas leyes. Y es una alternativa, dentro del marco constitucional y no completamente antisistema. Y otra de las formas de democracia directa es una iniciativa legislativa popular. Ahora mismo hay una en curso en la que estamos embarcados bastante nosotros, que es la de conferir entidad jurídica al Mar Menor. Una iniciativa legislativa popular es al menos 500.000 de personas que suscriben una propuesta. Primero hay que registrarla en la Junta Electoral Central, hay que justificarla y si es aprobada, que te la aprueban bastante bien, a poco que la documentación sea medianamente coherente, luego tienes ni más ni menos que juntar 500.000 de firmas, que no valen estas firmas de Internet de cualquier manera, son unos pliegos oficiales de la Junta Electoral Central que están numerados y hay que hacerlo y en época de COVID os podéis imaginar lo que es juntar 500.000. De hecho, me podía haber traído, ahora que lo pienso, soy medio tonto, podría haber traído y juntar al menos 30 o 40 firmas hoy. Pero bueno, tenemos unos meses que nos quedan hasta la vuelta del verano para juntar ese 500.000. Llevamos, no sé, como casi 200.000, podemos alcanzar o no, pero a mí me parece, y muchos de los que estamos empujándolo, nos parece que es tan importante conseguir esas firmas como el valor educativo de la iniciativa y que la gente sepa que se pueden hacer estas cosas. Si se consiguen esas firmas, sus señorías tienen que considerar esto y discutir y ver cómo modifican e implementan una ley, en este caso, de conferirle entidad jurídica al Mar Menor, que lo podemos, si queréis, luego comentar algo más, ¿no? Y ya sí, acabando, ¿no? La nueva ley de cambio climático no contenta a nadie.
No contenta a nadie. No contenta a la ministra, que la conoce perfectamente la ley y sabe que es incompleta y tiene muchos problemas. Por supuesto, los ecologistas están que trinan, porque habla, por resumir, un 23% de reducción de emisiones para el 2030, cuando Europa ya está planteando por ley un 50%, Estados Unidos va por un 55%, el Reino Unido va por un 70%, y nuestra flamante ley de cambio climático apenas es un 23%. Entonces, es insuficiente. Pero, como digo, también hay que aprender a quererla. ¿Por qué? Porque es un instrumento jurídico imprescindible. Ya ahora no nos vale que alguien diga, yo no me creo el cambio climático. Bueno, tú podrás creer o no creer, pero hay una ley. Y ojo lo que dices y lo que haces, porque tiene derivadas judiciales, administrativas, penales incluso, ¿no? O sea, hay una ley, hay un marco, hay a lo que agarrarse. Entonces, tenemos que aprender a quererla y a desarrollarla, a implementarla, mejorarla. Tiene mecanismos de corrección, por ejemplo, en la reducción de emisiones, solo se pueden modificar al alza. Es decir, no puedes reducir menos de un 23%, pero puedes, en el año 2023 toca una revisión, pues esperemos que se revisen al alza, por lo menos para equiparar la reducción que se plantea a nivel europeo, ¿vale? Son dos ejemplos de cómo la ciudadanía puede participar más directamente viendo lo que estamos viendo. Igual que vemos que el cambio climático va mal, también vamos viendo que la democracia no resuelve problemas acuciantes para la ciudadanía. Y tampoco tenemos una alternativa a la democracia. Bueno, pero hay formas de acelerar algunos aspectos con la participación ciudadana. Así que, bueno, el planeta, aunque nos parezca y haya muchas campañas de salvar el planeta, y hablamos muchas veces de salvar el planeta va a estar aquí, independientemente de lo que hagamos, ¿no? El planeta, en sentido estricto, no hay que salvarlo. Lo que hay que salvar es las condiciones de ese planeta para que podamos vivir nosotros, que son unas condiciones muy estrechas y muy concretas, que necesitan especies, necesitan concentración de gases, necesitan temperaturas muy concretas para que estemos nosotros. Si nos vamos de esos límites planetarios, si nos vamos de esas condiciones, seremos de las primeras especies en desaparecer. Entonces, bueno, pues es bastante objetivo que esto es una prioridad. Así que, bueno, como digo, a quien hay que salvar es a nosotros, de nosotros mismos, y hay que buscar las formas de canalizar el conocimiento que ya tenemos en acción, en realización de una nueva relación con la naturaleza, que es así como arranqué, ¿no? Esa relación tóxica, convertirla en una relación pues más fructífera. Así que, bueno, pues daros las gracias por vuestra atención. Invitaros a que visitéis mi página web, valladares.info, donde tengo un montón de vídeos, documentación, los canales de la salud de la humanidad, donde desde hace unos años me dedico con todo el corazón a resumir, a contar cosas como esta y a hacer variantes para estudiantes, para chicos, para gente más mayor, en formato de audio, de podcast, de vídeo, de artículo, etcétera, ¿no? Porque creo que es muy importante informarse, entenderlo de primera mano, ¿no? Y a veces te llega pues de manos ya muy tal que parece que es un rumor. Se rumorea que el clima está cambiando. Pues no. Os puedo asegurar que la ciencia hoy en día tiene mucho consenso al respecto. Muchas gracias. Pues encantado de seguir lo que aguante el cuerpo y las preguntas que... Sí. A fecha de hoy. Bien, son dos preguntas clave y resolverlas, o sea, yo te voy a contestar una parte, un poco también mi formación hasta donde llegue. Las trampas estas que decía el solitario nos llevan a que contestarte a la primera pregunta de que cuánto de la producción de energía hoy por hoy en España es verde, sea difícil de contestar. Por ponerte un ejemplo, una empresa, y tal cual Asisa, porque el otro día tuve acceso a su informe, ha podido obtener un certificado de Iberdrola que el 100% de la energía que utiliza toda Asisa en toda España, que es mucha energía, pues Iberdrola le ha hecho un certificado de que el 100% de la energía que ha consumido Asisa en el año pasado es de origen verde. ¿Tú te lo crees?
claro. Si hubieran dicho, no sé, un 83,4, pues dirías, ¡uy, qué alto! Pero es que dicen un 100%. Entonces, seguro que es correcto, técnicamente correcto, porque Iberdrola no va a emitir un informe incorrecto. Pero, ¿qué entendemos por renovable, ¿no? Ahí es donde está la trampa. Ahí te tienes que sentar con las personas de Iberdrola que emitieron el informe, te tienes que sentar también con los de Asisa, que son los que generan el gasto, y tienes que pues poner las cartas boca arriba, ¿no? Que es lo que se está empezando a hacer tímidamente. Por eso los datos son muy escurridizos. En España está el Observatorio de Sostenibilidad, por ejemplo. El Observatorio de Sostenibilidad, precisamente lo que va haciendo es poner en circulación cifras como las que tú preguntas, ¿no? Sobre paneles fotovoltaicos, cuántos hay en España, cuántos haría falta para tener autoconsumo con fotovoltaica, pero siempre tiene una parte de la información la tiene que beber de fuentes que la pueden soltar no completamente o sesgadamente, o no, como son las productoras de energía. Las productoras de energía. España arrastra varios pecados, ¿no? Pecados, no sé si mortales o veniales, pero pecados que tenemos que ir limpiando. El gran monopolio energético derivado de la época franquista, ¿no? tiene una inercia histórica muy grande en el presente. En primer lugar, se hicieron unas fortísimas inversiones de infraestructuras que ahora se repercuten en nuestra factura. Y eso es muy difícil de liberar y de permitir la libre competencia. Es muy difícil que en España entren otras compañías porque inmediatamente existen estos blindajes contractuales, y esto te lo estoy poniendo porque parte de la información que tú me preguntas para la primera pregunta la obtenemos de las compañías que producen energía en estas condiciones de monopolio, donde son arte y parte, donde son auditoras y productoras de, en este caso, el posible impacto ambiental o una energía no del todo limpia. Entonces no tenemos las cuentas muy claras. Yo diría, por resolver, se han alcanzado algunos días el 100%, que ya sabéis que ha salido en la prensa, algunos días casi como históricos, el 100% de la producción de energía en España se ha logrado puntualmente algunos días a partir de renovables, pues porque eran días de mucho viento y mucho sol, y entonces sumando sol y viento, pues España logró puntualmente algunos días el 100%. Pero normalmente solemos andar entre un 20 y un 30%, en unos números muy groseros, muy propensos a muchas... en fin, que del 30 puedes pasar al 50, depende de lo que incluyas, o Iberdrola te puede hacer un certificado del 100%, pero que no es en sentido puro lo que nosotros queremos saber de cuánto estamos produciendo, ¿no? Luego, la segunda pregunta, pues también tienes muchos bemoles. Es verdad que en muchos informes, cuando se habla de energías no contaminantes, se mete la nuclear. Se meten todas las fotovoltaicas, eólicas, hidráulicas, maremotrices y la nuclear. Porque directamente las emisiones que genera la nuclear es verdad que son muy pequeñas, ¿no? Pero no nos olvidemos de los grandes accidentes nucleares. Si no hubiera ocurrido el accidente en Japón, siempre podríamos culpar al sistema comunista y a la forma de hacer las cosas en Chernóbil. Pero ocurrió en Japón. Actualmente hay una fuerte investigación de formas de transferir la información a nuestros descendientes de dentro de 50.000 años, 5 veces el tiempo que ha transcurrido desde el Neolítico, de dónde están los depósitos nucleares. No sabemos cómo transferir la información de dónde está la basura nuclear. Luego, la estabilidad geológica de muchos de los sitios donde se almacenan los residuos nucleares no se puede asegurar en muchos sitios más allá de 500 años, cuando la vida es de 35.000, 40.000 años, la vida radiactiva. Entonces, hay minas de sal en algunos sitios que son de los lugares más estables geológicamente, que se podría pensar que 20 o 30.000 años de estabilidad podrían estar asegurados. Y son más la excepción que la regla. Francia nos ha estado almacenando residuos nucleares, porque Francia es un país muy nuclear y tiene mucha tecnología, entre otras de almacenamiento, y España generaba o ha generado residuos nucleares y no sabemos muy bien qué hacer con ello. Entonces, pagando unas cantidades astronómicas, imaginaos qué caro nos debe salir que Francia se quede con nuestra chatarra nuclear, ¿no? Sale carísimo, pero se lo damos a ellos y ellos lo disponen. Bueno, ahora vamos sabiendo que disponen
de aquella manera. Entonces, el debate nuclear tiene que ver con lo que antes mencioné un poco de pasada de los riesgos. Y los riesgos es una decisión social, política, social, no es una decisión científica. O sea, los científicos llegamos hasta aquí y decimos probabilidades de, tiempo de tal. Y ahora, entre todos, decimos, ¿vivimos en un polvorín creciente o preferimos decrecer un poco, ajustarnos, vivir de las renovables, cambiar algunas cosas importantes y no tener que hipotecarnos nuestra seguridad ambiental en la nuclear? Yo personalmente dejaría la nuclear, y mucha gente cada vez más, y España se ha decidido claramente en contra, digamos, de la inversión de lo nuclear, y pondría lo nuclear como si todo lo demás falla. O sea, yo soy partidario de tener siempre en paralelo muchos planes, porque no sabes si el plan A te va a funcionar, tener un B, tener un C, y muchos de ellos ponerlos en marcha, ¿no? No acabar con la investigación nuclear, porque en un momento dado nos pueda ser útil, ¿no? Intentar ir a la fusión, controlar la nuclear de fusión sería estupendo. Todavía estamos lejos, pero quién sabe si damos algún salto tecnológico pronto y podríamos empezar a domesticar y trabajar a escala grande con la energía nuclear de fusión. Eso estaría estupendo. En paralelo estamos con el desarrollo tecnológico del hidrógeno, ¿no? Que todavía tiene sus problemas, que el hidrógeno explota, que el hidrógeno... En fin, no es fácil, pero se está poniendo mucho dinero y mucho interés y está avanzando muy rápidamente la investigación relacionada con el hidrógeno. Personalmente pienso que el hidrógeno es bastante más seguro que la nuclear y pondría antes el confiar en el hidrógeno que en lo nuclear. Pero las dos cosas están todavía requiriendo mucho desarrollo de investigación y de tecnología. Y yo creo que las renovables al uso, hoy por hoy, es pájaro en mano. Hay mucho que mejorarlas, y se está mejorando. Hay mucho de coordinación y de planificación territorial, de dónde ponerlas, no solo en los sitios que es legal, sino en los, ajustar más la lupa de dónde ponerlos. Y yo, mi propuesta personal y compartida con algunas personas más, es apostar en primer lugar por lo que está más próximo y entendemos mejor y tiene menos riesgos, que son las renovables, acompañarlo de una especie de crecimiento, porque todo lo que sea de crecer nos va a poner en mejores condiciones, ¿no? Si una familia se quedan en el paro, si tienen 5 hijos lo pasan peor que si tienen 3. Para 3 igual te llega el cocido, pero si son 5... Entonces el decrecimiento no lo tenemos que ver como, oh cielos, qué horror, sino como una medida que puede acompañarnos en una transición. Y en un reajuste salen mejor las cuentas si nuestra huella ambiental es un poco más pequeña. Pero tampoco quiero, como científico, decir, decrecimiento, evitar el colapso, hay que decrecer, no a las nucleares. Eso es un lenguaje más de los ecologistas que muchas veces simpatizo con ellos, o sea, pero ya como persona. Y hoy estoy más aquí como científico, intentando aportaros, dentro de que es muy difícil ser objetivo, pues la información lo más objetivo. Y creo que lo más razonable en el nivel de conocimiento es apostar por las renovables, pero planificadas y acompañadas de muchas medidas sociales, mientras se mantiene el desarrollo en el hidrógeno y se sigue estudiando sobre todo la energía de fusión, la nuclear de fusión. No sé si te contesto, pero son temas muy, muy complicados. Sí. Muchas gracias por la charla y por el trabajo que yo desde que sigo bastante tiempo. Qué bien. Por el trabajo que estás haciendo tú y gente como tú. Y me acuerdo del programa de Porvenir de Iñaki Mario. Ah, sí. En la tertulia que tuvisteis de Rosca Fría, que tenemos una frase tuya, que dijiste textualmente, tomates hacen a 75 céntimos de dinero. ¿Nos estamos volviendo locos o qué? ¿No? Claro. Que resumía un poco lo que estamos hablando. Sí. Y luego hay curiosamente algo de esto que confieso que no tiene que ver aparentemente, pero sí. Me he topado con un libro de Juan Costa, que era del equipo económico de Rodrigo Rato, ministro de Aznar, y se titula Unicapitalismo. Y resume este libro como por un capitalismo que nos ayude a crear empleo, a proteger el clima y a frenar la desigualdad. ¿Qué opinión tendréis? Bueno, las opciones neocapitalistas, neoliberales, han liderado algunas campañas y algunos programas de desarrollo sostenible. Campañas y programas que han sido bastante frustrantes y un fracaso al final, ¿no? Porque
aquí tenemos que ser muy honestos en qué ponemos por delante. Si priorizamos la salud de las personas o si priorizamos la salud de la economía. Esto es que todo no se puede priorizar, ¿no? No digo que no sea importante la economía, claro que lo es, pero ahora con el coronavirus la esperanza de muchos está en que nos hayamos parado lo suficiente a pensar lo importante que es nuestra salud. Primero, estar sanos, morir los menos que podamos y después ya se verá. Esto después de una gran guerra no era una cuestión, o sea, se palpaba en el ambiente, pero inmediatamente de todas las crisis, las grandes crisis del siglo XX, se ha salido pisando el acelerador. Se ha salido no mirando atrás, no incorporando, asimilando la lección de humildad, de vulnerabilidad y acelerando. Y estos programas capitalistas de venceremos el cambio climático, creando empleo y tal, son espejismos. Hoy por hoy, los modelos económicos alternativos que realmente tienen un recorrido sostenible no son compatibles con la riqueza a corto plazo, no son compatibles con las fuertes desigualdades. O sea, si hay unas pocas personas que monopolizan la riqueza por un tema puramente matemático, no estoy hablando de las dimensiones éticas, sino por pura matemática, eso no permite que fluya los recursos y que se estabilice con una huella ambiental pequeña la población humana. Entonces, hay una serie de características del neoliberalismo que lo hace muy difícil, mucho más difícil de implementar. Hablo de mucho más difícil porque como científico el 100% y el 0% lo veo excepciones, ¿no? Pero como persona te diría que es imposible, pero como científico te diría muy difícil. O sea, estas dialécticas son un poco terribles. Y el ejemplo de los tomates, que lo saco muchas veces, pensemos, 70 céntimos, 1 kilo de tomates, en una gran superficie, Carrefour, Mercadona, ¿cómo es posible? Pero es que pensarlo un poco, 1 kilo de tomates, ha habido que coger la semilla, plantarla, esperar a que germine, regarla, fertilizarlo, cosecharlo, transportarlo, empaquetarlo, etiquetarlo, traerlo al Mercadona y solo te cuesta 70 céntimos. Algunos más, sí, algunos llegan a 3 y 4, sí, lo sé, pero en oferta tienes algún tomate en rama a 70 céntimos. Es que solo ver eso deberíamos quedarnos como cuando un trilero te ofrece ganar dinero con los cubos y los cubiletes, ¿no? Ahí hay gato encerrado. Uno de los gatos obvios es el tema ambiental. Yo con esto lo que no quiero decir es que los tomates tengan que valerle a todo el mundo 3 euros o 4 euros, porque mucha gente no los podrá pagar. Pero eso es una solución social. Yo estoy hablando de la fase previa, que es el coste. Lo que no puede ser es que cuesten eso. Otra cosa es cómo se paga y quién lo paga. Eso ya tenemos que verlo. Y para eso hay impuestos, y para eso hay mecanismos, y para eso ya veríamos. Pero la reflexión tiene que ser, por ejemplo, algo muy parecido es el precio del agua. España tiene el agua más barata de Europa junto con Grecia y Rumanía. Es un disparate. ¿Cómo va a ser tan barata el agua en España siendo tan escasa y tan valiosa? Porque las externalidades no las pagamos, no repercutimos nada. El agua que se pierde, la huella ambiental para transportarla, las depuradoras, todo esto no se repercute en el precio del agua y todos están felices con un metro cúbico de agua muy barato, del orden de 6 veces más barata que, por ejemplo, en Dinamarca o en los países del norte. Entonces, eso refleja, para mí son síntomas de un sistema que se hace trampas al solitario. ¿Recordáis esa fase en la que en los medicamentos nos ponían lo que valen y luego no lo cobraban? O cuando íbamos al hospital te hacían una factura de su operación ha costado esto, pero no se la vamos a pagar. Pues algo parecido tendría que ocurrir con el precio del tomate y el precio del agua. Yo no digo que al final, no sé, porque ya se me escapa de lo que yo puedo entender, no digo que nosotros tengamos que acabar pagando 4 euros por el tomate, pero tú tendrías que tener muy claro que ese tomate cuesta 4 euros, o lo que sea, de sumar toda esta cadena de cosas que he dicho, más pues un trabajo digno, una seguridad social por algún lado, unos impuestos, unas externalidades. Todo esto hace que el precio del tomate cueste esto. Usted, en Segovia, en el Mercadona de tal, va a pagar 70 céntimos. Bueno, pero esto cuesta, esto vale, esto nos ha costado a todos
el equivalente a precio de hoy de 6, 4, 8 o lo que sean euros, que es el precio más real, y sabríamos lo que valen las cosas. Entonces, cuando lavamos el coche con manguera a pleno sol en verano, pues diríamos, ostras, lavar el coche me ha costado 800 euros. Yo solo he pagado 1,5, pero esto ha costado 800 euros. Primero saberlo, después ver qué hacemos al respecto. Sí, por ahí, y luego tú. Luego tú. Gracias. Te sorprenderías, ¿eh? No todos tan concienciados como los que estamos hoy aquí, pero sí. Empodere o que les ayude. Bueno, son dos observaciones muy pertinentes. De la primera, comentarte, que no se me olvide luego la segunda también mencionar algo sobre los jóvenes, pero de la primera, decirte que varias cosas. 3 décadas de cumbres del clima han generado mucho desánimo, mucho lo que tú reflejas, ¿no? De decir, pues si es que uno mira la cumbre de Río de Janeiro en el año 92 y ya se estaban diciendo muchas de las cosas que hoy he contado y que se han ido diciendo estos años de después. O sea, se ha avanzado poco. El ámbito global, por decirlo de alguna manera, es imprescindible porque es el de la escala del problema, pero es insuficiente porque no termina de avanzar. Y está lleno de pequeñas trampas. Va muy lento, pero además está lleno de trampas como esas. Y una trampa la tiene una vez más Europa. Europa causa emisiones fuera de su ámbito territorial que no repercute en sus cálculos. Cuando hace una auditoría, Europa todavía, y esto es una de las reclamaciones de muchos ecologistas, con mucha razón creo yo, de que Europa repercute en sus auditorías, cuando rinde cuentas de cuántos gases de efecto invernadero emite, que también incluya lo que por su causa se emite fuera de sus fronteras, que es mucho, porque Europa, iba a decir España, pero bueno, todos los países europeos hemos sido muy astutos y muy eficientes en los últimos años en ir transfiriendo lo contaminante en todos los sentidos fuera de nuestras fronteras. Este año hemos hecho por primera vez, vamos avanzando, pero por ejemplo los plásticos, hasta enero de este año, que se ha puesto una ley europea muy interesante, los plásticos los mandábamos fuera, porque aquí nos generaban problemas, ni sabíamos muy bien cómo gestionarlos, no podíamos. Entonces muchos de los plásticos se mandaban fuera de Europa. Iban a terceros países donde tenían aún menos tecnología y menos capacidad que nosotros de gestionarlos y los acababan quemando y generaban en esos terceros países todavía problemas ambientales más dramáticos en lo humano ya, no solo en lo ambiental. Porque les llevabas lo que más les contaminaba a ellos, que no tenían ni centrales con filtros, o sea, lo quemaban en las calles. El plástico europeo. Bueno, ahora ya hay una ley para los plásticos, pero seguimos todavía haciendo muchas trampas de esas, ¿no? No terminamos de ser del todo honestos y estamos hablando de Europa, que es un poco el ejemplo verde a nivel mundial, es uno de los sitios donde se mira en otros países como modelo de sostenibilidad. Y en la propia Europa hay mucho recorrido en no hacernos estas especies de trampas, ¿no? Con las auditorías, con lo que emitimos, con nuestra huella. Y por eso he puesto estos ejemplos de impuestos, tarifas, acuerdos del precio del carbono. El ponerle precio del carbono es un mecanismo bastante complicado internacionalmente hablando,
pero una vez que se impone, tiene consecuencias nacionales en cascada sobre muchos sectores, sobre muchas reconversiones, sobre muchas cuestiones, y eso se está viendo que funciona. No es suficiente para regular todo el mercado de emisiones, pero sí tiene un efecto disuasorio que es positivo y que obliga a reorganizar realmente cosas. Entonces, por resumir, la parte global va despacio, está llena de pequeñas trampas, y esas dos cosas lo que nos tiene que hacer es, que ya se está haciendo, es volver a poner en valor lo local. Pero un local 2.0, no el local de toda la vida, sino un local que se beneficie, lo local, las actividades locales, lo que se puede hacer en Segovia o en una comunidad de vecinos, una cooperativa o una región, un paisaje o lo que sea. Escalas de funcionamiento de dimensión humana, donde el ser humano, la persona, el individuo, ve su acción, la puede medir, sentir, y si esto lo hemos acordado a los vecinos, se hace, y a partir de mañana esto va distinto, y lo ves. Esa escala de acción es muy poderosa. Lo que le falta todavía es grados de coordinación, para que apunten en direcciones parecidas, que no haya una comunidad que lo hace así y la otra de al lado que lo hace así, porque entonces los efectos netos a nivel global se van contrarrestando. Entonces, esa posibilidad de coordinar lo local requiere pues, de herramientas que empiezan a estar cada vez más disponibles, ¿no? A través de Internet, del teléfono móvil y demás, podemos ir viendo lo que se hace en Soria y lo que se hace en León y lo que se hace en Almería, y ir viendo que las actividades del sector se van coordinando, pero tú trabajas en tu bodega, tú trabajas en tu cooperativa, tú trabajas en tu ámbito territorial, ¿no? Porque es donde se ve el progreso, donde la gente puede sentirse motivada también. En esto hace falta mucha motivación, porque sí, la teoría lo aguanta todo, pero luego en la práctica pues es difícil uno tener la motivación para en el día a día cambiar, yo venir en el transporte público la próxima vez, el otro reconvertir su industria, es difícil, es difícil. Entonces, para tener la motivación para hacer esas cosas difíciles, la escala de lo local es muy buena, porque pequeñas acciones se ven enseguida, las percibes y te motivan y te animan. Y dices, bueno, me estoy dejando los cuernos con esto, pero estoy trabajando en un entorno donde veo a otras personas, que les veo la cara y me las creo y lo estamos haciendo. Y me voy a intentar coordinar, pero no voy a esperar, esa es la doble cosa. Me voy a coordinar con los de Soria, pero no voy a esperar a que los de Soria lo hagan también, porque esa es otra de las cosas. Joder, nosotros reduciendo emisiones y mira estos. Bueno, tú reduces emisiones, que eso hay que hacerlo. Y si lo haces, bien por ti. Luego, si te puedes coordinar con los de Soria, por seguir con el ejemplo, pues mejor. Y en esa coordinación se está intentando avanzar de maneras amigables, no impuestas. O sea, las alternativas que están surgiendo muy rápidamente, esto enlaza con la segunda parte, con los jóvenes, ¿no? Los jóvenes se están poniendo de acuerdo sin que los viejunos interfiramos. Muchas veces sin que los viejunos nos demos ni cuenta, lo cual es fantástico. O sea, lo cual es fantástico porque aquí necesitamos acción, necesitamos novedad. Y los viejos, yo ya me considero viejo, porque yo hice la tesis cuando el convenio el acuerdo de Río de Janeiro en el 92, o sea, yo ya soy viejo para muchas cosas. Entonces, aunque me quiero reciclar, pues yo no manejo Instagram ni tengo la mentalidad que tiene, no manejo Instagram de la manera esta chapucera que la manejo, ¿no? Quiero decir que nuestro conocimiento ahora hay que legarlo con generosidad a las nuevas generaciones, un poco lo que tú decías, de permitirles que corran, pero no decirles corre por donde yo te diga, sino también admitir, y esa es la generosidad que quizá todavía nos falta un poco, de admitir que hagan cosas que tú no entiendas muy bien. Esa es la gracia, esa es la confianza, y eso es lo que les va a empoderar a las nuevas generaciones, que realmente les dejemos enredar y desenredar de otra manera, les demos conocimiento, les demos herramientas y les demos también confianza, porque claro, si los ponemos a correr por nuestros mismos caminos, pues van a llegar a donde hemos llegado nosotros, y eso no nos interesa. Nos da un poco de miedo, esos son los riesgos, igual que hablábamos de los riesgos con la nuclear. Claro, los riesgos es que ahora les demos tecnología, dinero, apoyo a jóvenes que hacen las cosas diferente y acabemos mal, pues es una posibilidad. De luego vamos a acabar seguramente distinto a que si lo hiciéramos nosotros, pero en ese distinto está la esperanza, ¿no? y está el posible optimismo. Y además, pues si confiamos, normalmente la confianza, aunque en algunos casos no da éxito, pero en otros casos sí da y al final acaba. Y movimientos ambientalistas juveniles están siendo muy diferentes a los movimientos ambientalistas de hace 30 o 40 años. Es otro ecologismo mucho más transversal, no es muy social, no es tan ideologizado y
Yo muchas veces pongo la analogía con los jóvenes con el tema de aprender un segundo idioma. Los jóvenes, cuanto más jóvenes, mejor, más bilingües son, porque no necesitan entenderlo todo. Y ya cuando se quieren dar cuenta están hablando. Entonces los jóvenes muchas veces no necesitan entenderlo todo y cuando te quieres dar cuenta ya están transformando la sociedad. Y eso es un punto de esperanza, ¿no? Sí. Claro. Claro. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Pero mira, totalmente de acuerdo, pero yo el principio de la biodiversidad que también funciona en los ecosistemas naturales lo traspaso directamente y sin anestesia a la sociedad humana. Viva la diversidad en todos los sentidos. Entonces, me parece que el papel de los ecologistas no es suficiente para el cambio social, pero es necesario. ¿Por qué? Porque muchas veces el primer frenazo lo ponen ellos. Ojo con esta actividad que es contaminante. Entonces tienen una labor de denuncia que, claro, muchas veces no te puedes quedar ahí y no puedes ser siempre no a todo, que es lo que tú estás diciendo. Entonces, ahí es donde tienen que compenetrarse con otros sectores de la sociedad que estén desarrollando alternativas, ¿no? Y la España vaciada es un gran desafío, lo puedes ver también como un escenario de ensayo de muchas cosas. El día 7 de junio tengo una comparecencia en el Senado precisamente sobre este tema de la España vaciada. Y estoy bebiendo de todas las fuentes, porque es un tema muy distinto. Yo podría hablar de lo que mejor sé, que es biodiversidad, cambio climático, no sé qué, pero estoy bebiendo, pues por ejemplo estuve en Molina de Aragón con una filosofía de la tercera forma de propiedad del territorio, porque está lo privado, lo público y lo común, lo comunal. Lo comunal requiere presencia, requiere custodia y requiere una responsabilidad que muchas veces ya no se hace porque es que nadie vive ahí. Pero eso tiene unas ventajas y se enlaza con lo local que estaba hablando antes. Entonces yo empiezo a ver conexiones entre fórmulas de gestión del territorio, por ejemplo, que pasan por lo local coordinado y que es a veces rescatar fórmulas que ya existían en la Edad Media, que han llegado hasta ahora diezmadas en algunos pueblos, que es lo comunal. Y lo comunal, que se gestiona en esa escala muy humana de personas que se conocen y que se dirimen por acuerdos de consenso, lo comunal se dirime por consenso, y el embrión de lo comunal lo hacían los pueblos celtíberos antes de los romanos. Y los celtíberos, en su economía tan precaria, le dedicaban 1/3 del tiempo, que es mucho tiempo, serían 3 meses al año, casi 4, a ponerse de acuerdo y a hablar. Porque es muy difícil alcanzar un consenso, aunque seas 20 celtíberos, que era lo que vivía en un pueblito celtíbero. Les llevaba 1/3 del año ponerse de acuerdo, pero se ponían de acuerdo. Y eran acuerdos, muy consensuados y muy entendidos y muy incorporados, ¿no? Entonces, rescatar, por ejemplo, esa fórmula y actualizarla, porque casi nada de lo antiguo vale sin algún ajuste al presente. Pero te quiero decir que la España vaciada, por ejemplo, en España hay migrantes climáticos. Cuando los de Vox o grupos muy nacionalistas y muy de la España y tal, y frenan la entrada de migrantes, digo, si es que no tienes que ir a frenar a migrantes que vengan de fuera y que sean de otro color de piel, es que en España hay miles de españoles que se mueven ya dentro de España empujados por el cambio climático. De zonas costeras, de zonas inundadas, de zonas con sequía, de zonas con incendios. Ya tenemos migrantes climáticos españoles en España. Entonces la España vaciada supone una oportunidad para coordinar, relocalizar a estos migrantes climáticos. Y estamos combinando
cuestiones que normalmente se trabajan en ministerios distintos, ya no solamente en despachos distintos, sino que conceptualmente decimos, esto es una cosa, esto es otra cosa, esto es defensa, esto es interior, esto es agricultura, esto es medio ambiente. No, es que la España vaciada es todo eso. Y alguien tendrá que coordinarlo. Y tenemos una estrategia a largo plazo de transición ecológica llena de imperfecciones, pero es de las primeras veces que en España y en otros países del entorno se están haciendo calendarios a décadas vista. Pero es que así planeaban los romanos. Los romanos, el quadrivium y toda esta forma de gestión del territorio, vosotros sabéis lo que puede tardar en crecer una encina. Si ellos querían tener encinares, tenían que programarlos en décadas y en siglos vista. Y ahora nos hemos vuelto a planificar las cosas en trimestres. Las empresas rinden rendimientos en trimestres. ¿Qué es un trimestre? ¿Qué puedes programar en un trimestre? Nada, tú podrás programar en 3 décadas. Vamos a dejar aquí este terreno para que regenere un encinar dentro de 30 años, ¿no? Había por ahí, tú habías... Totalmente. Claro. Claro. Ese es yo diría que es el tema, muy relacionado con la España vaciada, porque muchas de las energías renovables se están planeando para la España vaciada. Nada es bueno ni malo en sentido absoluto, ¿no? Hasta el agua es un veneno, ¿no? Y la hiponatremia, esto es una nota friki porque me gusta correr en montaña, y la hiponatremia es la disolución del sodio por beber mucho agua, ¿no? Entonces hasta el agua te puede causar la muerte, la hiponatremia tal, ¿no? La gente que se hidrata mucho, se están dando ya gente que de tanto beber diluye su sodio y al final tiene un fallo cardíaco, tiene problemas respiratorios, o sea, hasta el agua, que nos tenemos que hidratar, tenemos que mimar a los riñones, hasta el agua puede ser un veneno. O sea, muchas veces nos llaman la prensa que quiere hacer un reportaje sobre las... Entonces, pero bueno, entonces los huertos solares y los campos eólicos, ¿son buenos o son malos? Y claro, un científico, como si fuera gallego, diría, depende. Porque si no están programados, si no están coordinados, si no están bien hechos, hacen casi más mal que el que pueden resolver, ¿no? Por ejemplo, ahora se está pidiendo, ha salido un artículo, creo que hoy mismo en El País, en el que se pide una especie de moratoria a los campos eólicos, pero que se aplicaría también a muchos proyectos fotovoltaicos, ¿no? El Grupo Aliente, por ejemplo, es una plataforma que está reuniendo a muchos científicos y está proponiendo una cosa muy escasa, que es la sesera. Sensatez. Pero es que somos muy de prontos y ahora vamos a tener una inyección de dinero europeo, va a haber una prisa por gastarlo y las prisas son malas consejeras. Y entonces, por un lado puede estar la picaresca de las empresas que se quieran enriquecer, que seguramente habrá, pero aunque no lo pensemos solo por ese lado, pensando mal y acertando, sino simplemente por las prisas, ¿no? No es fácil ubicar un gran campo o un gran huerto solar, ¿no? Las empresas están yendo a lo que es legal, no lo van a poner en un sitio que sea ilegal, pero no me basta con eso. Entonces ahora, por ejemplo, hay herramientas dentro de la infraestructura verde que intentan hacer una cartografía del territorio con muchas capas para tener en cuenta ante cada proyecto, sea de un huerto solar o sea de lo que sea, ver con muchas más miradas que solamente lo que es estrictamente legal, ¿no? Porque ahora mismo llegan a un municipio
y saben que allí el viento es bueno y le dicen, te indemnizamos con este dinero y te ponemos aquí 3 molinos. Y claro, los del municipio, que ya solo quedan 200 personas, dicen, bueno, venga, vale. Y resulta que el efecto más perjudicial es sobre el municipio de al lado, que administrativamente justo la línea pasa por aquí, pero al que le afecta es a este no le consultan, y ya tenemos liada una gresca, una injusticia tremenda, y sobre todo a lo mejor se ha bloqueado el paso migratorio de la paloma y cosas que a escala territorial pues se ven, pero a escala muy local no se ven. Entonces, ¿cómo coordinar todas esas cosas? Pues por eso, la primera cosa, tiempo muerto, como en un partido de baloncesto que lo vas perdiendo. Dices, atención, paremos, porque si seguimos así el partido, perdemos. Vamos a pensar, tú ponte aquí, tú recoge el balón. Entonces, con los campos eólicos, yo creo que es muy sensato, y mi propuesta va a ir un poco por ahí, argumentándola, a pedir una especie de moratoria. Y si se pierde dinero, pues se pierde dinero, me da igual, pero no nos demos prisa porque muchas de estas infraestructuras tienen un carácter también de irreversible. Una vez, es verdad que se están intentando hacer con poco hormigón, se está intentando hacer de forma amigable, pero tienen un punto de irreversibilidad. Una vez que abres un camino de acceso a lo alto de un cerro y tal, ya generas una erosión, una pérdida de suelo, ya se abre una brecha, ese molino va a estar ahí. Bueno, entonces, si son buenos o son malos, pues yo creo que son imprescindibles. Primera cosa, o sea, a mí no me gustan, son imprescindibles. Tenemos que confiar en que sobre la marcha irán desarrollándose tecnologías mucho menos peligrosas para la biodiversidad. Por ejemplo, hay turbinas que son simplemente un cilindro, no sé si las habéis visto, pero que no tienen aspas. Están en desarrollo y ya empiezan a funcionar. Esas tienen mucho menos impacto con la fauna, incluso impacto visual, se ven mucho menos. Mientras se desarrollan esas alternativas tecnológicas, hay una parte casi ineludible del desafío energético que pasa por ellas. Pero no es lo mismo, como tú dices, aprovechar hasta sus últimas consecuencias el autoconsumo, los paneles en los tejados, en las infraestructuras, en las fachadas. El otro día hablaba con una persona de la Fundación Española para la Energía Fotovoltaica, que tienen sus cálculos. También, como cuando le contestaba a él, pues parte de esos cálculos habría que revisarlos. No son cálculos científicos, son cálculos de la empresa que, en fin, te cuenta la historia según le puede interesar. No es todo transparente, tan transparente como los científicos nos gustaría que fuera. Pero bueno, de momento son algunos de los datos que hay. Hablan que por autoconsumo podríamos llegar, hablaba de 9 gigavatios, era sobre los 26 que se espera, o sea, como una tercera parte, algo más de una tercera parte se podría conseguir por autoconsumo. Estamos muy lejos de eso. Pues, joder, trabajemos mucho en llegar a ese tercio que se podría conseguir con autoconsumo. Pero ahí nos chocamos con ese legado histórico que tenemos que entender, no solo criticar, sino entender ese legado histórico de las inversiones millonarias que hicieron los monopolios energéticos en España y que tienen que seguir, puede que en un momento dado, como hizo Islandia, ¿no? Islandia le hizo un corte de mangas estupendo a las entidades financieras y dijeron, ¿sabéis qué? No os vamos a pagar. Y las entidades financieras, y Londres en la cabeza, decían, no puede ser, tenéis que pagar. Y dijeron, no, nos habéis estafado, nos habéis llevado a la quiebra al país y no os vamos a pagar. Y no les pagaron. Y hasta hoy no ha pasado nada. Entonces, podríamos hacer... Esto ya sí que es un poco antisistema. Esta es mi vena un poco cómplice con los revolucionarios. Es una opción, en cualquier caso, no pagar o tal. Pero si entramos en el tema fotovoltaico, tenemos que entender tanto también con las otras formas de energía, que, por ejemplo, la hidráulica, ha habido una inversión de muchas décadas de grandes infraestructuras y ahí ha habido una inversión público-privada. Y eso tiene un legado histórico y tiene unas deudas contraídas, como este Pacto Verde. Este Pacto Verde europeo, el dinero, hay mucha gente que dice, uy, qué bien, viene dinero de Europa. Oye, España contribuye a Europa con un pastizal. Esto es una deuda que le vamos a dejar a nuestros nietos, bisnietos y tataranietos. O sea, el dinero ni se crea ni se destruye. Quiero decir, de algún lado sale el Pacto Verde. Entonces, esa deuda que contrajeron estas entidades, a lo mejor en algún momento dado, pues nos la tenemos que condonar. No sé quién condonaría a quién, pero vamos, a lo mejor hay que sobreseer porque estamos en un estado X de emergencia o de eventualidad y habrá un marco jurídico que lo contemple, o si no, hay que crearlo.
Pero mientras todo eso, en ese marco jurídico, mientras esos desarrollos tecnológicos, tal, tenemos que hacernos a la idea de que las fotovoltaicas y los eólicos van a ir ganando presencia, pero no una presencia indiscriminada. Y tenemos mucho papel que hacer los ciudadanos a oponernos, pero yo creo que hay varias formas de oponerse, ¿no? Una es el mopongo y que no entras en razón, y otra es tengo entendido que hay otras alternativas. Entonces, cuando te viene el alcalde de Segovia con un proyecto faraónico de anillo verde, tú le dices, tengo entendido que el valor más importante para Segovia no es hacer un anillo artificial, sino poner en valor las riberas del Eresma. Entonces, el alcalde dice, uy, estos están informados de dónde han salido. Son antisistema. No. Algunos han ido a la universidad y otros tienen informes bien documentados. Y entonces, es una forma de oposición muy sutil que yo es la que más confío. Y por eso estoy hoy aquí, para contar cosas y para que la gente estudie, lea, tal, y haga una oposición informada. Y con alternativas, como decíamos antes, siempre hay que buscar alternativas. Hace unos años salió un decálogo de comunicación del cambio climático en la prensa española, en los medios de comunicación español, y uno de los puntos del decálogo era matizar cada pieza de información con alternativas. No puedes decirle a la gente, esto está fatal, e irte a casa. Yo mismo he dado conferencias así hace 20 años. Y ya no, ni yo mismo me siento a gusto, o sea, para mí cada oportunidad de estas es también una oportunidad de rebuscar, y bueno, ¿y entonces qué? Porque personalmente no solo me siento como una deuda ética, sino que yo quiero saber, yo le pregunto a Iberdrola cuánta energía sois capaces de sacar de un molino, y si es más grande, nos interesa más uno grande que 3 pequeños, o sea, quiero saber porque quiero ver dónde qué apoyo, y estamos en un momento, yo creo que importante de estar informados para inclinarnos. Me dicen que vayamos cortando. Tenemos que terminar. Si queréis hacer la última pregunta. Yo quería hacer una pregunta. Venga. Bueno, dos, pero además concisas y detalladas para quiero que me gustaría saber qué influencia tiene el cambio climático en la pesca que viene del norte y si sería beneficioso momentáneamente o a la larga el efecto en los peces. Pues mira, la respuesta es que en algunos caladeros muy puntuales hay un beneficio, porque llegan aguas más ricas en nutrientes y más cálidas. Hay un desplazamiento de algunas especies de pesca hacia zonas donde se pueden pescar mejor, y hay beneficios en la pesca muy locales, muy regionales, muy concretos, en zonas del Atlántico. Caladero de bacalao, por ejemplo, pues se ha podido recuperar en parte por cambios climáticos que tienen que ver con las corrientes. Pero globalmente el cambio climático pone en peligro la estabilidad del ecosistema marino. Y, por ejemplo, aunque nos parezca mentira, los arrecifes de coral, la barrera de coral de Australia, es una fuente de biodiversidad, pero también de recursos para muchas especies de valor piscícola, de pesquerías de todo el mundo. Y sabes lo que les está pasando a los arrecifes de coral que se están blanqueando por efecto del cambio climático. Ahí tienes un efecto negativo muy claro, que siendo regional, como es sobre todo en las grandes barreras, estoy haciendo así como si fuera la barrera esta que rodea a Australia, ¿no?, que es el más grande, pero que le afecta a muchos corales. Entonces, por la afección de los corales, ahí tienes una afección global a la pesca negativa, en este caso, ¿no? Entonces, aunque haya algunas pequeñas noticias positivas, el cambio climático no es beneficioso para la pesca. Viene a poner las cosas un poco más difíciles. Ajá. ¿Puedo? Voy a ser lo más breve posible. Significa lo mismo que las mujeres pudierais votar sin tener que ser autorizadas por los maridos. Y eso ha ocurrido hace relativamente poco. El equiparar a las mujeres y ahora equiparar a los niños. El Mar Menor sería comparable, bueno, hay algunos ríos que tienen entidad jurídica y sirven de precedente. El darle entidad jurídica a una entidad natural, sea un río, sea un lago, sea una roca o sea un árbol, lo que hace es que le das igualdad de derechos. Ya le hablas de igual a igual y entonces ya pueden surgir muchas defensas. Ya no solamente las causas implicadas que vivan en el Mar Menor pueden hacer una acusación o una defensa, sino cualquiera, porque se está cometiendo tú puedes defender a una mujer violada en Senegal o a un niño maltratado en Argentina, porque hay una carta
que habla de esos derechos en un plano de igualdad. Entonces, esto es un ensayo también, no hay muchos casos, está el río Ganges, hay algunos ríos más, y es una forma distinta. En primer lugar, tiene conceptualmente el dirigirnos a la naturaleza en un plano de igualdad, que eso ya va en la línea de lo que os decía al principio, de cambiar nuestra relación tóxica, de sobreexplotar, esta visión muy tradicional del ser humano de sacarle el jugo a los sistemas naturales. Oye, sacarle el jugo, pero hasta cierto punto. Que no infrinjas, ¿qué? Pues unos determinados niveles de regeneración natural, de respeto. Nada, un placer. Gracias. Nada, un placer.